Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 1, en el sermón titulado Una promesa a la vista. Estas son, dice el verso 1, voy a leer como siempre en la Nueva Biblia de las Américas. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán. En el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disahab, hay 11 días de camino desde Oreb hasta Cades Barnea, por el camino del monte Seir. En el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. El Señor nuestro Dios habló en Oreb y dijo: ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. Vuélvanse, pónganse en marcha y vayan a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos, en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev, y por la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Quiero invitarle a que mientras vamos avanzando usted pueda buscar Éxodo capítulo 3, Génesis capítulo 12 y Gálatas capítulo 3, y los pueda ir teniendo por ahí separados. Repito, Génesis capítulo 12, Éxodo capítulo 3 y Gálatas capítulo 3. Hermanos, hemos expuesto por la gracia de Dios epístolas, literatura de discurso, donde pudimos ver al Cristo revelado en Colosenses, donde en la primera mitad de Colosenses se revela todo el Evangelio, la persona de Cristo, su obra, la preeminencia cósmica de Cristo, y cómo en la segunda parte de Colosenses nosotros debemos responder a esa obra del Evangelio y al Cristo que está siendo revelado con esa preeminencia cósmica. Eso más o menos pudimos ver en Colosenses. Luego estuvimos viendo Primera de Timoteo, donde vemos a un hombre, Timoteo, que está siendo comisionado a restablecer el orden en una iglesia en caos. Siendo impulsado por el Evangelio, Timoteo tenía que establecer un liderazgo, ordenar la iglesia, ancianos, pastores, diáconos y toda la estructura que vemos eclesiástica desarrollada en esa epístola de Primera de Timoteo. Fue muy enriquecedor. Después de eso estudiamos Segunda de Timoteo. En todo este proceso duramos más de 3 años en estas 3 epístolas. En Segunda de Timoteo pudimos ver a un Timoteo que después de que se le encomendó restablecer el orden en la iglesia, no la estaba viendo tan sencillo ni tan bien. Y entonces Pablo se ve en la necesidad en esta segunda epístola de llamarlo a permanecer fiel a aquello a lo que el Señor lo había llamado a hacer en la iglesia de Éfeso. Lo anima, y Pablo, ya a punto de morir, siendo la segunda carta a Timoteo, la última epístola que él escribe, lo anima con las promesas eternas y lo llama a avivar el fuego que Dios ha puesto como un don en su corazón. Al nosotros ver esa segunda epístola a Timoteo, vimos al Dios fiel y cómo se le estaba demandando fidelidad a Timoteo. Estamos en escenarios específicos en el Nuevo Testamento, en estas 3 epístolas que ya predicamos, pero ahora nos encontramos en un escenario sumamente distinto. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel junto al Jordán
a punto de tomar las tierras de Canaán, la tierra prometida. Un escenario sumamente diferente a todo lo que pudimos ver en esas epístolas, en una literatura que no es de discurso, sino narrativa. Entonces eso hace o me demanda a mí dar una introducción esta mañana importante. Sé que voy a hacer muchas menciones históricas, voy a compartir tal vez mucha información, pero es necesario para mí como pastor empezar esta serie de Deuteronomio con una introducción informativa, como lo hicimos también en las epístolas, a fin de que podamos ir comprendiendo, poniendo los pies en la tierra, de cuál es la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel ahí. ¿Por qué el pueblo de Israel está junto al Jordán? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Por qué están específicamente en ese momento? ¿Qué pasó antes y qué va a pasar después? Hay muchas cosas que estaremos viendo que yo sé que van a hablar a nuestro corazón, pero hay principios importantes que quiero compartir en relación a toda la literatura del Antiguo Testamento como una manera de introducción. Así que le pido pueda ubicarse conmigo en esto. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros llegamos a las narrativas, a los textos que nos narran relatos, eventos históricos del pasado, debemos entender que cada uno de esos relatos, que cada una de esas historias proveen significados para nosotros, dirección para el pueblo de Dios el día de hoy. En muchas circunstancias y contextos, muchos han distorsionado la enseñanza que realmente nos da el Antiguo Testamento, haciendo místicos muchos principios que allí vemos, y se aplican dichos principios místicos mal a nosotros el día de hoy. Nuestra intención y deseo es poder ser precisos en lo que el consejo de Dios nos está dando a conocer en cuanto a su carácter, la revelación de Él y la revelación del carácter del hombre y la relación de ese Dios con ese hombre en medio de un mundo caído. No hay ninguna enseñanza, mis hermanos, en el Antiguo Testamento. No hay ninguna que no nos provea aplicaciones prácticas como iglesia para el día de hoy. Todas nos dan aplicaciones prácticas. En toda la narrativa del Antiguo Testamento, el Dios revelado es el principal protagonista. Hermanos, no son los hombres los principales protagonistas en el Antiguo Testamento. No es José el principal protagonista, no es David el principal protagonista, y en este caso no es Moisés el principal protagonista. No es él, es Dios el principal protagonista. Y este es uno de los errores en los que mucha iglesia incurre hoy. Se le da la primacía en el texto a los hombres, se identifican con esos hombres, y la aplicación al día de hoy es que se ponen ellos por encima de Dios. Pero si Dios es nuestro protagonista en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a entender que hoy Él sigue siendo el protagonista principal y no nosotros. En toda esta narrativa Él es el protagonista, y toda la trama, toda la historia está relacionada con su soberano plan eterno de redención. El plan eterno de redención es el eje principal, y cada una de esas historias está completamente pegada a ese eje. Es importante entender esto también. Todo el Antiguo Testamento, todas estas historias, todo este plan de redención, todas las tramas, las historias alrededor de este eje, nos apuntan en el Antiguo Testamento a Cristo. Nos llevan a ver a Cristo. Y en el Nuevo Testamento ya no apuntan esas verdades a Cristo, sino que giran en torno a Él. Eso es importante entenderlo. Kelly y Delitzsch, que son traductores del hebreo, ellos plantean este plan redentor de la siguiente forma. En el Génesis, cuando la raza humana cayó en pecado, abandonando el camino trazado por su creador y perjudicando así toda la creación terrenal, la misericordia de Dios comenzó a obrar. Comenzó la obra, de restauración y redención.
la cual fue planeada en el consejo del amor trino antes de la fundación del mundo. Es necesario para nosotros recordar, y lo van a ver durante todo el sermón, recordar lo que pasó en el Génesis y cómo la caída impactó sobre los hombres y cómo afectó su relación con Dios, su relación con los otros hombres y su relación con la creación. Debemos ir atrás. Dios comenzó a obrar toda esta misericordia que describen Keil y Delitzsch, a fin, hermanos, de restablecer a la criatura caída, salvando así a la raza humana de la muerte y de la perdición. Sabemos que en el Génesis el hombre pecó, perjudicando todo lo creado. En el principio, la relación con el Dios creador se fracturó y se hizo necesaria una intervención divina para proveer una solución a este problema. Dios escoge a un pueblo en Abraham para revelarse a él y tener una relación con él. En el inicio, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero por el pecado, esa imagen se desfiguró. En toda la Escritura, Dios muestra su intención de ir restaurando esta imagen. El establecimiento de los mandamientos que vemos en el Éxodo, en el Sinaí, para este pueblo escogido en Abraham, busca no solo el cuidado amoroso de Dios y el bienestar del pueblo, sino también el ir restaurando esta imagen, a fin de que el pueblo viva reflejando quién es Dios. En el Antiguo Testamento, con sus estatutos y mandamientos, Dios muestra su deseo de que las demás naciones puedan ver en Israel quién es Él. Este principio se mantiene el día de hoy. ¿Cómo se mantiene? Él nos sigue conformando a su imagen. Pero aunque estamos en ese camino y aún no somos transformados plenamente, con sus mandamientos y estatutos, Él nos llama a ser imitadores de Él, como dice Efesios 5, a fin de dar testimonio al mundo viviendo para su gloria. Dios trazó un plan de redención para rescatar a los hombres de la esclavitud, al pecado y la cautividad a Satanás. Al principio en la creación se da todo este suceso. Y hay una pregunta que siempre hacen los niños. Los niños dicen, ¿por qué Dios permitió estas cosas? Y hay muchas preguntas que no traen respuestas en las Sagradas Escrituras. Pero una vez escuché a un niño que le preguntó esto a John MacArthur. Y MacArthur dijo, si el pecado no hubiera entrado, no hubiéramos conocido a Dios. No hubiéramos conocido su perdón, su misericordia, su gracia, su fidelidad. El pecado permitió que se revelase ese carácter de Dios. Y toda la Escritura nos permite a nosotros ver quién es ese Dios, a la luz de la realidad caída del hombre y la profunda necesidad de redención. En el Antiguo Testamento, en cuanto a los libros que encontramos, nos topamos con 4 divisiones específicas. Tenemos la ley, que se traduce en el hebreo como la Torá, o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenemos los libros históricos, tenemos poesía y sabiduría, tenemos profetas mayores y menores. Pero nuestro libro, el que vamos a estudiar, está en la Torá, en la ley, en los primeros 5 libros. Y quiero hacer un repaso rápido a la luz de lo que acabo de mencionar, por la caída, la necesidad de redención, de restauración. Quiero repasar rápidamente esos libros, sus temas, sus periodos y el atributo de Dios que sobresale en cada uno de ellos. La Torá, el Pentateuco, escrito por Moisés, comienza con el Génesis,
donde vemos la elección de una nación, o a lo que se le llama el periodo patriarcal. Encontramos a Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas. El periodo de este libro transcurre desde la creación hasta cuando la familia de Jacob se establece en Egipto. No sé si lo recuerdan, tiene una posición, digamos que muy beneficiosa para ellos, y José fue utilizado por Dios para salvar al pueblo de una hambruna. El pueblo se establece en Egipto y ahí terminamos con el Génesis. Algunos dicen que el periodo de duración de Génesis es de 2000 años, aunque eso puede variar dependiendo de algunas posturas teológicas en las que no voy a ahondar. El atributo que sobresale en el Génesis es el Dios soberano. Después del Génesis y ver lo que pasa en la creación, lo que pasó con Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, ver el carácter revelado de los hombres, ver cómo Dios también revela quién es Él, nos encontramos con el Éxodo, cuyo tema principal es la liberación y la redención del pueblo. Este periodo se compone desde el momento en el que están en Egipto como esclavos hasta cuando llegan al monte Sinaí, también conocido como el Valle de Oreb. Este periodo de Éxodo dura un año dura este periodo del Éxodo, y nos muestra cómo Dios ve a su pueblo en esclavitud y lo rescata de esa esclavitud, lo libra de las manos opresivas del faraón y lo lleva a una libertad rumbo a promesas que ha dado a Abraham en el Génesis. En este libro del Éxodo vemos el establecimiento del pacto con Moisés. En Éxodo vemos el pacto con Moisés y en el Génesis el pacto con Abraham. En el Éxodo, en este pacto con con Moisés, Dios otorga, les da la ley, el decálogo, los 10 mandamientos. Y toda la historia del Éxodo es maravillosa. Pasamos a Levítico, donde vemos la santidad de Dios y del pueblo como tema. Este libro muestra los términos en los que este Dios santo se va a relacionar con su pueblo. Se me acercó un compañero del trabajo y me dice: David, estoy leyendo Levítico. Y me dice: Dios sí es delicado. Porque Levítico muestra cómo Dios es detallista en cómo Él quiere que le adoren. Muestra con detalle la profundidad de cuán santo es Él y nosotros no. Y cómo quiere que nos relacionemos con Él. Y sí, Dios es delicado y es detallista. Y eso no ha cambiado. Pero eso se ve en el libro de Levítico, que se encuentra en el periodo entre el Éxodo y Números. Y dura un mes. Entonces tenemos Génesis 2000 años, Éxodo 1 año, Levítico 1 mes. Y el atributo que sobresale en Levítico es la santidad de Dios. Luego nos encontramos con Números y vemos las consecuencias de la desobediencia. El pueblo, aún viendo el accionar sobrenatural de Dios para sacarlos de Egipto, se vuelve testarudo y desobediente, incluyendo a Moisés. ¡Qué fuerte! Vemos las consecuencias de esa desobediencia y vemos el periodo del monte Sinaí hasta la tierra prometida, que no debía ser lo que en realidad fue: 39 años y un resto. Lo que llamamos los 40 años en el desierto por desobedientes. Y el atributo que sobresale en Números es la justicia de Dios. Ahora encontramos Deuteronomio, donde nos ubicamos, donde vamos a estudiar. Vemos la confirmación o renovación del pacto que se había hecho en el Sinaí, en el Valle de Oreb. El final de los 40 años es este periodo antes de entrar a Canaán, y la duración de Deuteronomio es de 2 meses. 2 meses. El atributo que sobresale en Deuteronomio
Es la fidelidad de Dios. Él es fiel. La misma fidelidad que Pablo llamó a ver a Timoteo en la segunda carta, es la fidelidad que debemos ver aquí. Pero no solo eso, así como a Timoteo, les mencioné, se le llamó a ser fiel a esta generación de Israel, se le llamó a ser fiel. Pero vamos ahorita a ver el contexto de lo que está pasando, cómo está pasando y por qué. En este tema de estos 5 libros, David J. Kleins plantea 2 divisiones del Pentateuco a base de un cuestionamiento. Él dice, en Génesis 1, del capítulo 1 al 11, vemos la creación y la caída y sale el primer cuestionamiento. ¿Cómo restaurar la relación perdida con Dios? ¿Cómo la restauramos? Se quebró. ¿Cómo se restaura? El segundo cuestionamiento, él dice que va de Génesis 2, o la respuesta, perdón, a esta pregunta va de Génesis 2 a Deuteronomio 34, a través de un pacto hecho con Abraham. El pacto de Dios con Abraham es importantísimo cuando nosotros vemos Deuteronomio. El tema teológico que unifica el Pentateuco es el pacto de Dios con Abraham en Génesis capítulo 12, que usted lo tiene ahí. Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. Voy a leerlo, Nueva Biblia de las Américas. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios por eso. Pero ahorita creo que podemos decirlo con más convicción. Deuteronomio ha sido calificado por algunos estudiosos como uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, porque nos brinda una conexión entre los primeros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, y los libros históricos que continúan. Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, nos muestra una conexión importante. Ese libro se ha determinado de esta forma. De hecho, el hermano Mario hizo mención de algo muy importante de Deuteronomio. Cuando Jesús es tentado, el libro que utiliza para defenderse ante la tentación es Deuteronomio. Jesús utiliza Deuteronomio para recordarle a Satanás la verdad. Entonces es importante, mis hermanos, también saberlo. Según el diccionario bíblico Holman, la palabra Deuteronomio significa, como mencionó el hermano Mario, segunda ley. Esto a la luz de la traducción de Deuteronomio 17 en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del griego, del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Hermanos, cuando nosotros decimos segunda ley, y esto lo vi en un comentario y hay que tener también cuidado, podemos pensar que es una ley diferente, pero no es una ley diferente. Es la renovación de una ley o de un pacto, ya establecido. Entonces es bueno entender eso. No es que hay una ley nueva, no, es que la ley que se entregó en el pacto con Moisés se está renovando. Pero ahora vamos a ver por qué se está renovando, porque también eso tiene una explicación. Deuteronomio cuenta con una descripción, explicación y aplicación de los contenidos más esenciales, no de absolutamente todo lo que pasa en los 4 primeros libros, sino de los más esenciales, aspectos que el pueblo necesitaba saber en ese momento, dando un énfasis especial al principio espiritual de la ley y su cumplimiento. Algunos dicen que Deuteronomio se divide en 2 partes, con 3 discursos. Eso los estaremos viendo en los próximos sermones, aunque hoy estaremos iniciando el primer discurso. Si usted desea ver esos detalles, podemos compartirle también el sermón, pero son detalles más de estructura y de forma. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Tenemos a un pueblo que está junto al Jordán, ¿sí? Y tenemos una renovación o confirmación del pacto ya dado. Hay una generación vieja que por su desobediencia se le prohibió entrar a la tierra prometida. Pero aquí en Deuteronomio, Moisés se encuentra frente a una nueva generación. Era necesario que toda esa generación vieja muriera
y que hubiese una nueva generación para entonces renovar, confirmar el pacto, para que esta nueva generación no cometiera los errores que cometió la generación del pasado. Esa es la situación en la que se encuentra el pueblo de Israel. Un pueblo testarudo que había cometido muchos errores, se le prohibió entrar y Dios dijo: es necesario que esta generación pase, tiene que haber una generación nueva para con ellos renovar el pacto y que no cometan estos mismos errores. Esto, a pesar, hermanos, de que Moisés estaba descalificado para entrar a la tierra prometida, él debía renovar el pacto con Dios y con esta nueva generación. Y me impactó mucho, creo que es en el capítulo 3, que dice que Moisés le rogó a Dios: déjame entrar. Y Dios le dijo: basta ya, Moisés, ya no me hables más de esto. Y aún así, Moisés debía ser el responsable de renovar ese pacto. Pero Dios le dijo: no quiero que me hables de esto, Moisés. Ya dije que no. Porque Dios no es como los hombres, que un día dice no y luego dice: no, sí, está bien, voy a pasar. No, si Dios dijo no, es no. Y lo vemos claramente en Moisés. Y vemos cómo los méritos de Moisés no son suficientes para que Dios diga: bueno, Moisés, sí, es que hiciste mucho. No, Moisés atentó contra la santidad de Dios. Rompió la reverencia que debía tener. Vamos a predicar de eso en sermones más adelante, no les voy a hacer spoiler. Pero vamos a ver por qué fue que Moisés no pudo entrar. Aunque los niños ya se lo saben al dedillo, que sí les comento. Dios permite que Moisés sea el que renueve este pacto. Moisés debe retar a esta nueva generación a ser fiel al pacto del Sinaí y no cometer los mismos errores de la generación pasada. Moisés recapitula en los 3 primeros capítulos eventos pasados, ¿sí? Esto que estamos viendo en los 3 primeros capítulos es Moisés contándole a la nueva generación qué les pasó atrás. Y les está diciendo: vean, a nosotros nos pasó cuando estábamos en Horeb, que el Señor nos dijo: salgan. Y pasó esto, y pasó, no voy a adelantarme, pero pasó esto, pasó lo otro. Y entonces la nueva generación tenía que ver todas las tortas que había hecho la generación pasada a fin de no cometer esos errores. Yo sé que lo he mencionado varias veces, pero hermano, es importante tener claro el por qué está pasando lo que está pasando. El pacto de Dios con Israel en el Sinaí en parte era una renovación de pactos anteriores celebrados con los patriarcas. Incluían: Israel sería la nación especial, Jehová sería su Dios, ellos serían obedientes a Dios y Dios les daría una patria e innumerables descendientes. Esta generación nueva que está junto al Jordán, a las puertas, hermano, vean qué lindo, estaba a las puertas de la tierra prometida. Esta generación debía mirar hacia 3 lugares específicos. Número 1, debían de ver el pasado. Número 2, debían ver hacia arriba a Dios, ver quién es Él. Y debían ver hacia adelante una promesa que estaba allá al frente, una promesa. ¿Les parece un poco similar, familiar esto? Ellos debían ver hacia atrás el obrar y accionar de Dios, debían ver a Dios, quién es Él, y debían ver hacia adelante la promesa. Esto puede sernos muy familiar. Vamos al verso 1, Deuteronomio capítulo 1, verso 1 dice: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. El pueblo, hermanos, en este momento estaba a las puertas de esa tierra prometida. Es importante en todo este relato de Deuteronomio entender los espacios físicos en los que ellos están. Ahorita, en este momento, esta generación nueva está en los llanos de Moab, junto al Jordán, viendo la promesa allá. La tierra que Dios les había prometido, y Moisés estaba a punto de morir. Ya Moisés no iba a entrar a la tierra. Como para el año 2012, 2011, 2013, no me acuerdo.
a mí me dio por entrar a las carreras de estas de 10 kilómetros y estaba metido en el ejercicio. Y entonces iba a correr esas carreras de 10 kilómetros que hacen, o no sé si todavía las hacen, pero bueno, en ese momento yo iba a correr. Cuando se iba a correr en esas carreras, habían dos tipos de personas. Estaban la élite, que corría para ganar el premio, que era dinero, y estábamos todos los demás, que no éramos la élite, pero teníamos metas personales. ¿Cómo metas personales? Sí, la meta de cada uno era romper el tiempo que había tenido en la carrera anterior. Si yo 10 kilómetros los había hecho en 45 minutos, decía, bueno, esta vez los tengo que hacer en 43 minutos. Entonces tenía uno una meta específica en esa carrera. Pero mientras usted va en la carrera, le dan agua, usted va pensando en la vida, pensando en la familia, hasta hablando con Dios, pensando en esto, pensando en lo otro, se distrae cuando le dan el agua. Pero cuando usted llegaba al tramo, donde usted veía el arco al final y veía que iba a llegar a ese lugar, entonces la mirada, el pensamiento y las acciones correspondían a lo que se estaba viendo y se actuaba acorde a eso. ¿Qué pasaba? Si me ofrecían agua, no había tiempo para agua. Si iba a pensar, no, ya no pensaba en otras cosas, pensaba en que tenía que llegar. Veía el reloj, veía la meta, veía el reloj, tratando de cumplir y romper tal vez el tiempo que estaba haciendo. Pero todo cambiaba cuando podía ver ese arco, por lo menos en mí. Yo sé que habrán otros que lo visualizaban desde el inicio y todo eso, pero quiero dar mi apreciación personal. Cuando yo veía el arco, todo cambiaba para mí. Y yo decía, ya voy a llegar. Inmediatamente comenzaba esa lucha y yo empezaba con mis acciones, mis pensamientos, a responder a eso que estaba viendo y me concentraba plenamente en ese lugar. El pueblo de Israel podía ver la tierra. Estaban a las puertas. Ahora, lo interesante es que esta no era la primera vez. Hubo una generación que pudo haber llegado y no llegó. Pero esta nueva generación tenía la meta ya, tenía la promesa a la vista. Dice el verso 2, hay 11 días de camino desde Oreb hasta Cades Barnea. Esto es una distancia de 240 kilómetros. Dice que las caminaron en 11 días. Eso como que me sorprende, la verdad. Eran buenos para el trote, hermanos. 11 días, 240 kilómetros caminando. Dice, por el camino del monte Seir. En el año 40, en el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei. En el versículo 5 comienza el primer discurso de Moisés. Verso 5. Al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. El Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, según Números 10, y dijo: ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. Vuélvanse, pónganse en marcha y vayan a la región montañosa de los amorreos y a todos sus vecinos en el Arabá, en la región montañosa, en el valle, en el Negev y por toda la costa del mar, la tierra de los cananeos y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Ahora hacemos una pausa aquí. Esto, recordemos, no se nos puede olvidar que Moisés está contando algo que pasó antes a la generación que está ahorita junto al Jordán. Esto que está relatando aquí es algo que pasó anteriormente. Les está contando una historia. Es bueno entender esa parte, debemos entenderla. Eso nos lleva a nuestro primer encabezado esta mañana. Las promesas de Dios deben impulsarnos a obedecer sus palabras. Cuando yo logro ver la meta, todo mi cuerpo, mis pensamientos debe responder a esa meta. Y el pueblo debía obedecer a Dios para llegar a esa meta. Ahora, solo estoy relatando lo que está pasando en este momento.
Las promesas de Dios deben impulsarnos, deben llevarnos a obedecer estas palabras. ¿Cuáles son las palabras de Dios en este momento para con el pueblo? Bueno, o que Moisés está contando en este momento, que pasó anteriormente. Vuélvanse y pónganse en marcha y vayan. El pueblo tenía muy presente las promesas de Dios hechas a los patriarcas. Ellos tenían presente lo que se había prometido a Abraham. Pero pensemos si esta situación del pueblo se nos hace un poco familiar. Así como mencioné anteriormente. Ellos habían visto, esa generación primera había visto el accionar de Dios librándolos en el Éxodo. Vieron el mar abrirse. Vieron cómo Dios los sacó de la mano opresiva. Vieron las plagas. Vieron a Dios no abandonarlos y otorgándoles esa libertad. Tenían su mirada en una promesa que el Señor les había hecho. Pero aún no la disfrutaban plenamente porque todavía no habían llegado a la tierra prometida. Tenían una promesa, ya el Señor había mostrado su obra. Tenían una promesa, pero aún no la estaban disfrutando plenamente porque no habían llegado a la tierra prometida. Todavía no la disfrutaban. Se esperaba que al ellos conocer la promesa, ver la mano de Dios, pusieran con diligencia todo su empeño en obedecer para así poder llegar. ¿Qué pasa con la iglesia hoy? Nosotros vemos la libertad que Cristo nos ha otorgado, sacándonos de la esclavitud al pecado. ¿Somos llamados a tener la mirada en las promesas eternas? Hermanos, ya las promesas eternas son nuestras en Cristo, por designio de Dios, pero aún no las disfrutamos plenamente porque no estamos en una eternidad con Él ni hemos sido transformados del cuerpo de la humillación nuestra. Se espera de nosotros responder en obediencia por la obra del Evangelio que nos ha salvado y nos brinda preciosas promesas. ¿Acaso hay algunas similitudes entre nosotros y el pueblo de Israel? Verso 8. Miren, he puesto la tierra delante de ustedes. Entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, a ellos y a su descendencia después de ellos. Acá encontramos una conexión en este verso 8 entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico. La promesa a Abraham venía a tener un cumplimiento físico, terrenal, territorial. Ellos esperaban establecerse como una nación en una buena tierra. Éxodo capítulo 3, verso 8. Vaya conmigo, usted que lo tiene ahí separado. Éxodo capítulo 3, verso 8. Nueva Biblia de las Américas dice: así que he descendido para librarnos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado y que voy a desarrollar a continuación. Estas promesas a Israel son sombras que apuntan hacia mejores realidades en Cristo. Lo que está pasando con el pueblo de Israel ahorita en Deuteronomio, como dije al inicio, nos apunta a Cristo, pero nos muestra realidades más grandes que esas, físicas o terrenales. Nosotros, cuando llegamos a Deuteronomio, debemos comprender la relación que tenemos nosotros con este pueblo que está junto al Jordán. Y voy a citar a James Hamilton en su libro que es la teología bíblica. Él dice: en el éxodo de Egipto, Dios salvó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. En el nuevo éxodo que Jesús llevó a cabo en la cruz,
Dios salvó a su pueblo de sus pecados. En el éxodo de la época actual, Dios salvará a su pueblo de la esclavitud, de la corrupción. Jesús es un nuevo y mejor Moisés, que ha ofrecido un nuevo y mejor sacrificio, porque es el nuevo y mejor sacerdote, mediador de un nuevo y mejor pacto a medida que avanzamos hacia la nueva y mejor tierra. Moisés fungía como un mediador, pero hoy nosotros tenemos uno mucho mejor, a nuestro Señor Jesucristo. El pueblo se encuentra en esta situación. Dios revela la ley al pueblo. La generación vieja no obedece y no puede entrar a la tierra prometida. Pero hay una generación nueva con la cual Dios quiere renovar ese pacto. El pueblo de Israel, hermanos, en relación a nosotros, tenía una promesa terrenal y temporal. Nosotros hoy tenemos una promesa celestial y eterna. Ellos iban a experimentar un reino terrenal y temporal. Hoy nosotros somos parte de un reino celestial y eterno. Desde Génesis 3, Dios ha mostrado la fidelidad a sus promesas. La fidelidad nos dice que hay fiabilidad en sus palabras y en sus hechos. Nosotros podemos confiar en las palabras de Dios. El Señor promete que de la simiente de la mujer en Génesis 3 vendrá aquel que vencerá a la serpiente. Dios escoge una nación, la preserva, se relaciona con ella y de allí sale la simiente anunciada desde el Génesis, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y no solo eso, sino que en Abraham nosotros somos bendecidos. Lo que leímos en Génesis 12, vamos a Gálatas capítulo 3, vaya conmigo. Gálatas capítulo 3. Quiero que entendamos la relación que existe entre la realidad que está pasando el pueblo de Israel y nosotros. Gálatas 3, verso 5. Aquel pues que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Vamos a ver, el apóstol Pablo está planteando que desde el momento en el que Dios le promete esto a Abraham, Él está pensando en nosotros. Así que no hay ningún momento en la Escritura donde Dios no deje de pensar en su pueblo o su iglesia el día de hoy. Desde ese momento, Dios había prometido una promesa que nos alcanzaría a nosotros. Entonces, Dios muestra su profundo deseo e interés por bendecirnos desde ese momento. Todo lo que sucede con el pueblo de Israel, todo lo que vamos a ver en Deuteronomio, no es lejano, no es ajeno a la realidad de que Dios desde ese momento muestra en sus promesas que Él está pensando en nosotros. Pastor, entonces desde ese momento empezó a pensar en nosotros. No, dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos veía, nos había escogido para ser hijos obedientes. Desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, esto nos muestra qué tan fiel es Dios. La fidelidad de Dios ha impactado nuestras vidas. La muestra de su gracia a nosotros desde el Génesis nos muestra que Él es fiel a sus palabras y a sus hechos. Él nos ha rescatado enviando a su Hijo, quien salió de ese linaje
de ese pueblo que Él preservó, al cual Él le fue fiel a pesar de que el pueblo era infiel. Las promesas para nosotros son eternas. Por eso todo aquello que le había prometido al pueblo de Israel era una sombra de algo mucho más grande y mucho más maravilloso, que nos lleva a ver la eternidad en Cristo. Él es hoy nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Nos espera un reino celestial cuyo Rey fue prometido en el Antiguo Testamento, fue anunciado, fue profetizado, vino y habitó entre nosotros para instaurar ese reino, inaugurar ese reino. Él ascendió a los cielos y su reino avanza por medio de la iglesia en la cual Él habita. Esa iglesia que hace que el reino avance, espera la consumación de ese reino cuando ese rey vuelva y consuma ese reino. Para que entonces podamos disfrutar plenamente de la restauración de la imagen de Dios en nosotros, ser transformados a su imagen y disfrutar del reino celestial en una perfecta relación con Él. Hermanos, tenemos una gran similitud con el pueblo junto al Jordán. Ellos estaban a las puertas de la tierra prometida. Usted y yo estamos a las puertas de un reino, de una promesa eterna. Nosotros, hermanos, estamos a las puertas. Pastor, pero usted dice que se esperaba del pueblo, que el pueblo fuera obediente para poder alcanzar las cosas. Bueno, todo el Antiguo Testamento muestra que el pueblo nunca fue capaz de ser obediente. Y se hizo urgente una intervención que anuncian los profetas, que dice que quitará el corazón de piedra, pondrá un corazón de carne, pondrá la ley en sus corazones y su temor en nosotros para que no nos alejemos de Él. El pueblo nunca fue capaz de obedecer. Era necesario hacer una creación nueva en el hombre. Pero esto lo veremos más adelante. En Primera de Juan, no lo busque, yo se lo leo, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo aquel que tiene la esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. De nosotros, a las puertas de la promesa eterna, también se espera que nos purifiquemos y que seamos obedientes. Esa condición no cambia. Eso se espera del pueblo de Dios. Y ahora tenemos a un pueblo junto al Jordán, a las puertas de una promesa, que está relatando Moisés a esta nueva generación, pero vamos a ver en los próximos sermones qué pasó con esa generación que estaba a punto de tomar la tierra. Nuestra respuesta hoy, a la luz de que estamos a las puertas de una promesa eterna, nuestra respuesta debe ser obedecerle a fin de reflejar su carácter, vivir para su gloria hasta que Él vuelva. Así como el pueblo de Israel, debemos ver hacia 3 lugares específicos. Recordar de dónde el Señor nos sacó, de dónde nos rescató. Ver su obra en nosotros, donde nos hizo libres. En toda la historia del Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo: recuerde de dónde lo saqué. Hermano, recuerde de dónde lo sacó el Señor. Recuérdelo, no se le olvide.
recuérdelo, debemos ver hacia Dios. Debemos tener una relación íntima con Él. Ver hacia arriba, una relación con Él. Y debemos entender que allá adelante, hacia donde nosotros vamos, tenemos una promesa eterna. Y esa promesa ya es nuestra, porque el Señor así lo ha querido, pero aún no estamos disfrutando plenamente de ella. Pero hermanos, ya llegará el momento en que seamos transformados del cuerpo de la humillación nuestra y seamos semejantes a Él. Moisés, dice el texto, que vio las caderas de Dios, vio un pedacito y su rostro resplandeció. Y el pueblo no podía ver el rostro de Moisés y él se tapaba. El hombre no puede, así en carne, ver el rostro de ese Dios santo. Pero dice la Biblia que un día sí vamos a poder verlo como Él es. Vamos a estar frente a Él, frente a su santidad, frente a esa luz inconmovible que radia santidad, perfección, majestad. Vamos a estar ahí. Estamos a las puertas. Escuchamos una ilustración maravillosa ayer en un lugar, en el congreso que estábamos. Y el pastor que exponía, él decía que de niño, que él siempre le ha gustado la comida italiana. Y de niño, él le decía a la mamá, mamá, ya está la salsa que estás preparando, porque ella preparaba una salsa durante varias horas para comer en la noche. Había un plato que ella hacía. Y entonces dice que él llegaba y le decía, dame una probadita de la salsa. Y ella le decía, no, todavía no está, espérese, venga dentro de un rato. Y entonces dice, él nos contaba, que dice que volvía a llegar y le decía, mamá, aquí, una probadita, es que esa salsa me cautiva, una probadita. No, venga dentro de un rato, todavía no está. Pero dice que llegaba el momento donde la mamá le decía, vení ya, venga, para darle, y dice que agarraba el pan, dice él, y lo bautizaba en la salsa y le daba la probadita. Y entonces él probaba el pan. Uy, decía él, nos contaba ayer, uy, ¿qué es esta salsa? Qué rica salsa. Y ¿verdad? Él tenía esa probadita y la mamá le decía, bueno, sí, pero todavía no está la comida. Todavía no está. Pero él tuvo esa probadita. Y él nos decía, hoy nosotros tenemos esas probaditas, pero aún no estamos disfrutando del producto final. Aún no. Estamos constantemente disfrutando de la gracia de Dios, y esa gracia son esas probaditas. Pero un día vamos a probarlo. Nos vamos a sentar y nos vamos a deleitar en Él. Hoy, hermanos, se nos ha revelado la Escritura. Vemos probaditas de Dios en nuestro diario vivir. Vemos cosas maravillosas que Él hace, cómo su gracia se muestra en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestras vidas, y podemos decir, Dios está con nosotros. Sí, podemos decir eso. Podemos decir, Dios nos ha ayudado. Podemos decir, Dios es fiel con nosotros. Podemos decir, sí, Dios está conmigo y me ha ayudado a perseverar en la santidad. Me ha ayudado a negarme a mí mismo, a tomar la cruz de Jesús y caminar hacia adelante. Pero algún día todo nuestro cuerpo físico será transformado y entonces disfrutaremos plenamente de todo eso. Dice en Éxodo que en esa tierra emanaba leche y miel. Ellos escuchaban que emanaba leche y miel.
Solo escuchaban. Sabían que iban a llegar un día a esa promesa. Hoy nosotros escuchamos que le vamos a ver cara a cara tal como Él es. Pero un día vamos a llegar ahí. Y vamos a estar con Él. Y esa promesa debe retarnos, debe emocionarnos, debe activar en nosotros esa obediencia que viene acompañada de gozo. Tus estatutos son un deleite para mí, dice el salmista. Entonces nosotros no obedecemos como un trabajo sumamente pesado y gravoso. Obedecemos deleitándonos en el Dios que nos hizo libres, que nos rescató, que envió a su Hijo a morir por nosotros, que se levantó en esa cruz y que nos dio vida, que derramó toda su sangre para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros vamos a obedecer, lo hacemos con gozo. Es un deleite obedecer las palabras de Dios. Nos alegramos y nos gozamos porque sabemos que estamos recibiendo esas probaditas de Dios. Pero un día esto pasará. Esta tierra pasará, el mundo caído se acabará, esta carne, este cuerpo pasará, será transformado, hermanos, y eso debe animarnos. Dios esperaba que su pueblo se animara a obedecer por todo lo que Él había hecho y por lo que había prometido. Pero lamentablemente el pueblo no respondió como debía hacerlo. El pueblo de Israel debía avanzar con su mirada en la promesa de la tierra de Canaán. Una tierra terrenal, valga la redundancia, un territorio físico, temporal. Debían avanzar. De la misma forma, hoy nosotros avanzamos con la mirada puesta en las promesas eternas y celestiales, viendo a nuestro Salvador y a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, como iglesia, debemos avanzar viendo esas promesas. Así como Israel debía avanzar en obediencia con la mirada en la promesa, nosotros debemos avanzar con la mirada en las promesas eternas. Eso debe animarnos, hermanos. El yo pensar, y esto me quebrantaba, y ya con esto voy cerrando. Yo decía, el hombre cae en pecado en el huerto. Se rompe la relación con Dios. Hay una separación en esta relación. Se distorsiona, se desfigura la imagen de Dios. La creación queda en maldición. Todos nosotros nos vemos perjudicados por esto. Pero Dios, desde ese momento, anuncia una simiente que nos va a dar vida a todos nosotros. Desde ese momento, Él muestra su accionar bondadoso a hombres que no lo merecen. Porque usted y yo no lo merecemos. Porque cuando vayamos al texto, esto me pasó, les va a pasar a ustedes. Ustedes van a leer el texto y van a decir que testarudo del pueblo de Israel, después de haber visto que el mar se abrió, no, y todavía desobedecen. Pues nosotros, después de haber visto que Cristo murió en la cruz por nosotros, aún así no obedecemos. Y vamos a juzgar al pueblo de Israel y vamos a decir que qué tontos, todo lo que vieron. Qué tontos, qué testarudos. Cristo lo hizo nueva criatura a usted, cambió su manera de pensar, le dio vida en Él, y aún así desobedecemos. Dios es fiel y el pueblo tiende a ser infiel. Por eso Él crea en nosotros obra nueva, para que seamos hijos obedientes. Pero como veíamos ayer, hay hábitos en nosotros que debemos dejar. Hermanos, conmueve mis entrañas pensar en que yo, por la gracia de Dios,
estoy involucrado en una promesa que le hizo a Abraham en Génesis 12. Una promesa que se anuncia en Génesis 3. Él desea ir restaurando esa imagen, formándola en nosotros. Y toda la obediencia que nos demanda produce que Cristo se muestre al mundo. La palabra dice: sean imitadores de Dios, pero Hebreos capítulo 2 o 1 dice que Cristo es la imagen exacta de la sustancia misma de Dios. Si Cristo se revela en nosotros, entonces somos conformados a su imagen, y esa imagen se va restaurando y no llega a restaurarse plenamente en este cuerpo, pero algún día será completamente restaurada siendo como Él. Eso, hermanos, debe animarnos. Vamos a ver qué pasa más adelante en nuestros sermones con el pueblo, y vamos a ver cuál relación existe entre ellos, entre nosotros, cuál es la revelación del carácter de Dios. Pero ahorita podemos ver que hay una tierra adelante, una promesa a la vista, y el pueblo debe reaccionar. Así como yo en la carrera veía el arco y todo mi esfuerzo, mi empeño, con mucho ánimo, impulsado por una meta que yo tenía, corría para llegar. Nosotros corremos una carrera con ánimo, con empeño, con diligencia para llegar. Así que esto, como una introducción al libro de Deuteronomio, quiero que nos lleve a meditar en qué tan a la vista tenemos nosotros la promesa y qué tanto nos impulsa esa promesa del Evangelio a obedecer. Que su gracia nos ayude y podamos recordar siempre que hay una promesa por delante que nos anime y nos llene de fuerzas en tiempos difíciles. Amén. ¿Qué le parece?